acompañan este programa. Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buen domingo, un placer reencontrarnos. ¿Cómo están todos? Bueno, por las dudas, lo decimos. Mi nombre es Darío Mizrahi y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Far West, un programa hecho desde el lejano oeste en medio de la crisis del mundo occidental. Episodio 14, 14ª entrega de esta aventura que comenzamos en julio, en la cual nos proponemos reflexionar acerca de los grandes temas de nuestro mundo y sobre todo de esta crisis cultural, política, económica que estamos atravesando en Occidente. Bueno, como siempre les digo, me pueden escribir a mi cuenta de Instagram, @DaríoMizrahi. Sigo recibiendo mensajes muy lindos, los invito a continuar refiriéndose, contando lo que piensan, haciéndome críticas, haciéndome también análisis sobre los temas que compartimos acá y sugiriéndome, ¿por qué no?, temas para abordar en el programa. Qué semana la que pasó, ¿no? Qué semana la que pasó, ineludible, atravesada por el desgarramiento, por las reflexiones, por todo lo que ha rodeado al aniversario del atroz ataque cometido por Hamas el 7 de octubre de 2023. La verdad es que fue muy impresionante lo que pasó aquí en Buenos Aires, el evento central que se realizó allí frente al Club Acoaj. Tuve la posibilidad de estar ahí. Fue muy, muy impactante, muy movilizante. La verdad es que la cantidad de gente que fue, seguramente muchos de los que están escuchando en este momento estuvieron allí presentes y pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Fue muy impresionante, insisto, la cantidad de gente, la emoción, la sensación de unidad por momentos que se vivió. Yo creo que fue de los actos más impresionantes a nivel mundial el que se realizó aquí, Argentina, por muchas razones, en el marco de este mundo que se está volviendo cada vez más hostil para la comunidad judía. Yo creo que sigue siendo en muchos sentidos un Edén en términos comparativos, sobre todo con lo oscuro que se está volviendo el mundo para el pueblo judío. Ahora, algunas sensaciones que me parece dejó este acto y este aniversario, yo diría, ¿no? Por un lado, el dolor, el desgarramiento, lo que implicó ver a tantos familiares de víctimas, a tantos familiares de personas que fueron asesinadas ese día, de personas que hoy están secuestradas allí en Gaza, 8 argentinos por lo menos que continúan allí secuestrados, de personas que saben que tienen a un secuestrado que ya fue asesinado por los terroristas y que lo único que están pidiendo es que liberen al cuerpo, que le permitan darle una sepultura e iniciar como corresponde un duelo. La incertidumbre de todos los demás, el dolor de no saber si están vivos, si están muertos, en qué condiciones estarán. Ahora, todo ese dolor se combinaba con una sensación tan fuerte de unidad, una sensación de orgullo, momentos hasta de alegría colectiva que se vivían, gente que lloraba y 3 minutos después se estaba abrazando y riéndose con alguien que tenía al lado. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Bueno, lo que estaba pasando ahí era una sensación de pertenencia ratificada a pesar del dolor y a pesar de la búsqueda de destrucción.
La sensación de un año después de que hubo un pueblo que trató de ser un pueblo que quisieron exterminar, porque lo que quiere Hamás es el exterminio del Estado de Israel y del pueblo judío, y un año después del mayor golpe sufrido desde la creación del Estado de Israel, de la mayor matanza de judíos desde la Shoah, un año después de que aumentara de forma exponencial el antisemitismo en todo el mundo, un año después de que los israelíes y los judíos por extensión fueran en muchos casos considerados culpables de ese horror y de todo lo que siguió a el horror desatado por Hamás el 7 de octubre. Bueno, a pesar de todo eso, hay un pueblo que está firme, que está fuerte, que se está defendiendo, que está demostrando que no va a poder ser derrotado. Esa sensación de orgullo estuvo muy palpable, muy a flor de piel en el acto que se realizó esta semana el día martes. El día lunes, perdón. Me parece que hay algo ahí de lo que ha pasado sobre todo en los últimos meses en esta guerra, donde Israel ha demostrado una vez más una capacidad de resiliencia sorprendente, que me parece que me lleva a la reflexión central que va a estar guiando el programa de hoy. Y es, pensando hacia el futuro, Israel no va a desaparecer. Israel demostró que, aún siendo parte de Occidente, aún siendo parte de un Occidente que está en crisis, que está en decadencia, entre otras cosas porque ha decidido no defenderse frente a los ataques que recibe de otras civilizaciones que quieren claramente un retroceso de los valores occidentales. A diferencia de lo que está ocurriendo en Europa, en Estados Unidos y en tantos otros lugares, Israel ha decidido, como lo decidió desde el momento de su creación, defenderse, pero defenderse de verdad, dejar hasta lo último por defenderse y por eliminar a los enemigos que quieren la destrucción del Estado de Israel. Esto es lo que se está viendo a lo largo de este año de guerra, y eso es lo que explica y nos permite afirmar, sin dudas, Israel no va a desaparecer. Ahora, si Israel no va a desaparecer y si Israel ha decidido que va a defenderse hasta las últimas consecuencias, entonces, ¿es realmente posible la paz? ¿Es realmente posible imaginar un futuro de paz en Oriente Medio, entre Israel y sus vecinos, entre Israel y los palestinos? ¿Y por qué planteo esta pregunta? Que me parece una pregunta central. Porque todos queremos la paz. Bueno, hay gente que no. Hay gente que quiere la guerra. Pero la mayor parte de las personas queremos la paz. La guerra es atroz. Es terrible lo que está pasando en este momento en Israel, en Gaza, en Líbano. Es terrible lo que está pasando. La muerte, la destrucción. Nada es peor que la guerra. Lo único peor que la guerra es dejarse morir. Y cuando esa es una posibilidad, cuando esa es una amenaza, la única alternativa que queda es ir a la guerra. Ahora, si la paz fuera posible, ¿quién podría no elegir el camino de la paz? Ahora, ¿es un camino viable en términos reales, sacando de lado las buenas intenciones, los buenos deseos y las cosas que queda lindo decir? ¿Es un camino viable? Yo tengo cada vez más dudas. Por eso digo, este va a ser el tema central del programa de hoy. ¿Y por qué digo esto? Porque de un lado tenemos un Israel que quiere defenderse y que está convencido de eso. ¿Y qué pasa del otro lado? La verdad es que este lunes 7 de octubre, mientras en Argentina, en Israel, en distintas partes del mundo, se conmemoraba un aniversario del horror, se recordaba lo que pasó, se homenajeaba a las víctimas, se pedía por la liberación de los 101 rehenes, en otras partes del mundo, en muchas partes del mundo, se festejaba, se celebraba lo que había hecho Hamás un año antes. Hay imágenes que son estremecedoras. Voy a citar una sola porque a mí fue la que más me impactó. Karachi, la ciudad más poblada de Pakistán, un país, como sabemos, de mayoría islámica, un país con históricos
vínculos de financiamiento de organizaciones extremistas, terroristas a lo largo de Oriente Medio y del mundo. Un país sin el cual no podríamos explicar el éxito y la supervivencia de los talibanes en Afganistán, por ejemplo. Bueno, en ese Karachi fueron realmente masivas las celebraciones, con las banderas palestinas, con los cánticos en contra de Israel, donde se estaba celebrando lo que había hecho Hamás, cuando ya nadie puede tener alguna duda del grado de barbarie de lo que hizo Hamás. Quien celebra eso está rodeado, está embebido en un odio tan profundo, frente al cual es muy difícil negociar. Porque una cosa es cuando hay intereses contradictorios, cuando de lo que se trata es del interés, por ejemplo, el interés en un territorio, el interés por ejemplo, intereses económicos, y entonces hay un país que quiere un interés sobre cierto recurso que compite con el de otro país. Ahí siempre es posible una negociación, porque siempre puede haber un punto en el cual, bueno, uno se dé cuenta de que si cede un poco, tiene más posibilidad de terminar sacando un beneficio y de esa forma logre convencer al otro de lo mismo. Ahora, cuando acá no hay un conflicto de intereses, cuando lo que hay es odio, cuando lo que me define a mí y mi identidad es que yo no soy vos y que te odio a vos y que vos sos la encarnación de todo lo que está mal y que la única forma en la que yo me sienta realizado es con tu destrucción, ¿qué negociación puede haber ahí? Y lamentablemente lo que estamos viendo en buena parte del mundo islámico es un odio tan profundo hacia Israel y hacia Occidente por extensión, pero sobre todo hacia Israel y hacia los judíos, que yo no sé si permite que sea posible imaginar una paz real, no en términos de buenas intenciones, sino una paz real y estable. Por estos días recordaba, por ejemplo, lo que pasaba con la llamada Segunda Intifada. Vamos a estar en un rato hablando de la Segunda Intifada. Esta sucesión de actos terroristas cometidos por palestinos contra israelíes a partir de finales de los 2000, en los primeros años de este milenio, de este siglo, que terminaron con cerca de 1000 civiles israelíes asesinados, 1000 en todo tipo de atentados. Y esos actos, insisto, conocidos como la Segunda Intifada, son hoy considerados actos de resistencia, son hoy reivindicados por buena parte de la comunidad palestina. De la misma forma que cualquier encuesta realizada entre los habitantes de Cisjordania, por ejemplo, revela que la gran mayoría aplaude lo que hizo Hamás el 7 de octubre. Lo aplaude, considera que estaba justificado. Y es la razón por la cual, cuando entre 2005 y 2007, la Autoridad Nacional Palestina, que se supone que es pacifista y que quiere una solución de 2 estados y que respeta al Estado de Israel, y Hamás se repartieron la Franja de Gaza cuando Israel se fue de Gaza, la realidad es que Hamás terminó echando a la Autoridad Nacional Palestina, pero porque Hamás tenía más apoyo de la población. Son las imágenes de rehenes como Shani Luke, secuestrada del Festival de Música de Nova, golpeada, violada, despedazada, ingresada en una camioneta al descubierto a las calles de Gaza tras haber sido secuestrada del festival, y la horda de jóvenes abalanzándose sobre la camioneta para ver si podían escupirla, pegarle, insultarla a lo que era ya un cadáver. Esos no eran terroristas, eran ciudadanos comunes de la Franja de Gaza. Esta es la realidad que hace muy difícil imaginar una paz. Ustedes me podrán decir, bueno, pero fíjense la paz que
hizo Israel con un montón de países. Con Egipto parecía imposible la paz y se alcanzó. Con Jordania parecía imposible la paz y se alcanzó. Fíjense los acuerdos de Abraham, lo que ocurrió con muchas de las monarquías del Golfo, lo que estaba avanzándose con Arabia Saudita. Es verdad. Pero son acuerdos de cúpula. Son paces, si me permite hablar para hablar de paz en plural, que alcanzó el Estado de Israel con gobiernos autoritarios de esos países, y son acuerdos bastante mal vistos por las poblaciones de esos países. Entonces, ¿es posible una paz duradera? Y si no es posible una paz duradera, ¿qué camino debe seguir Israel? ¿Cuál es la alternativa? Porque está claro, una ocupación indefinida, por ejemplo, sobre Gaza, probablemente no sea una opción por las consecuencias internacionales que tendría en términos de denuncias, castigos, como sabemos cómo opera la comunidad internacional, porque el costo que tendría además una ocupación indefinida sería altísimo. Podríamos decir que, digamos, por muchas razones no sería una buena solución. Ahora, está claro también que la idea de decir, bueno, me voy y ustedes, ciudadanos palestinos de Gaza, hagan lo que quieran, como hizo Israel en 2005, y crear entonces las condiciones para que a partir de ese odio surja otra organización, la propia Hamas o una con otro nombre, que busque exactamente lo mismo que Hamas, es un peligro para la propia seguridad de Israel. Eso quedó demostrado el 7 de octubre. Entonces, me parece que el mundo tiene que empezar a ver que queda maravillosamente hermoso hablar de paz, que la guerra es lo peor de todo, pero que si seguimos haciendo de cuenta que es posible llegar a una paz y a una buena convivencia así como así, cuando eso no es posible, vamos a tomar decisiones equivocadas que van a terminar llevándonos seguramente a lugares a los que nadie quiere ir. Solamente va a ser posible una convivencia pacífica cuando surja en el mundo islámico y específicamente en el mundo palestino un liderazgo que logre hacerle entender a la población que la paz es la única salida, que la convivencia con los judíos y con Israel es la única salida. Por ahora, ese escenario parece muy, pero muy lejano. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Y seguimos aquí en Far West este domingo, como cada domingo, tratando de reflexionar, de pensar un poquito acerca de los grandes temas de nuestro tiempo. Y venimos hablando de lo que puede seguir de este conflicto terrible que se está viviendo en Oriente Medio, que se está viviendo en Israel desde hace un año, y pensando justamente en el futuro, es para mí un enorme placer poder tener una conversación sobre esto con Kevin Ari Levin, sociólogo, docente y experto en estudios de Medio Oriente. ¿Cómo estás, Kevin? Un placer saludarte. ¿Qué tal, Darío? Gracias por la invitación. Un placer hablar con vos. Bueno, a ver, mi idea de esta conversación, Kevin, es por un momento tratar de salir algo, aunque sea de la coyuntura, de lo que está ocurriendo ahora, de lo que pasó esta semana, de los múltiples focos de conflicto, de la guerra que está abierta hoy. Y quiero pensar un poquito acerca del futuro, de los escenarios que tenemos por delante, sobre todo tratando de pensar con criterios no tan voluntaristas. Digo, obviamente todos nos gustaría que se termine la guerra, que haya paz, que todos nos amemos, pero me gustaría pensar un poco en escenarios creíbles, probables, de cómo puede ser el equilibrio que se forma una vez que pase lo más cruento, que en algún momento va a pasar lo más cruento y lo más álgido de estos enfrentamientos. Entonces, la primera pregunta, la más difícil también para arrancar, es, a la luz de todo lo que pasó este año y de todo lo que pasó en la historia reciente, ¿vos hoy realmente crees que es posible imaginar una paz duradera y estable entre Israel y sus vecinos? En este sentido, tal vez pueda llegar a ser un poco más optimista que el promedio de la gente. Yo creo que sí, esencialmente porque no existe un escenario alternativo. Está claro que hoy en día casi nadie en Israel, tal vez la gente más optimista, puede llegar a pensar esto en un futuro, el mediano plazo. Creo que lo máximo que podemos esperar es una situación volver a lo que era antes del 7 de octubre.
sin paz, pero no la tensión que estamos viendo a lo largo del último año, y que gradualmente se reanude el proceso de normalización de las relaciones entre Israel y sus vecinos, que recordemos, uno de los grandes objetivos de Hamás hace un año era justamente hacer retroceder ese proceso que muchos planteaban básicamente como imparable. Y sin embargo, de esta forma tan violenta y con los acontecimientos dramáticos de los últimos meses, en los hechos está congelado. Hmm. Está bien, vos me estás hablando sobre, es verdad, para ser preciso, porque obviamente hay un proceso que empezó con Egipto, que después vino Jordania, después estuvieron todos los pactos de Abraham, los avances que se estaban produciendo con Arabia Saudita. Parece que era muy fuerte la idea de evitar que hubiera un pacto con Arabia Saudita, con lo que implicaba y con lo que implica para el mundo musulmán Arabia Saudita. Ahora, eso es una parte del mundo de los vecinos de Israel y del mundo islámico, porque la verdad es que uno ve al mismo tiempo, más allá de lo que son los palestinos en sí y lo que pasa, digo, en las ciudades palestinas, que, a ver, digo, este 7 de octubre, así como en Argentina hubo un homenaje y una conmemoración muy emotiva y muy importante, como en Israel y en otros puntos del mundo, también hubo un deseo y una voluntad de, bueno, reclamar por la liberación de los 71 rehenes y demás. En muchos lugares lo que se vieron fueron festejos y lo que se está viendo es una especie de radicalización del odio hacia los judíos muy puntualmente dentro del mundo islámico. Digo, ¿eso cómo encaja dentro de esta visión que vos planteas de que es posible ir hacia algún tipo de paz? Mm, es una excelente pregunta. Tenemos que tener en cuenta también las características de los acuerdos de paz que ya existen entre Israel y sus vecinos. En todos los casos estamos hablando de una situación de paz fría, es decir, la identificación, solidaridad de las distintas sociedades árabes en esos países con la causa palestina sigue siendo muy alta, la afinidad con Israel es muy baja, saliendo de algunas minorías religiosas, culturales específicas, y a lo máximo que se consiguió llegar es a acuerdos de paz entre gobiernos que son bastante impopulares en la sociedad en sí. Estamos hablando también de una zona particularmente no democrática. Hmm. Entonces, la opinión pública tiene tal vez un peso limitado, no es que no lo tiene, desde ya hay que descartarla también a un escenario de guerra y de tensiones fuertes como estamos viendo en los últimos meses, pero creo que ese es el escenario máximo al cual se puede llegar a pensar a nivel regional en los próximos varios años. Pero si me preguntas a mí, prefiero una paz fría que ningún tipo de paz. Hay que ver si esa paz fría no está condicionada de alguna forma en que continúen las características no democráticas de esos países, Hmm. lo cual tiene consecuencias políticas y éticas, diría, bastante complicadas, pero es la realidad de la región en la que se está, y uno podría pensar en el escenario más optimista si estos acuerdos de paz y los beneficios materiales de estos acuerdos eventualmente terminan permeando la sociedad civil. Pero el primer paso muy probablemente va a ser desde la esfera política, una paz desde los países, mucho antes que una aceptación a nivel de sociedades. Hmm. Conversamos el otro día en una entrevista en la que coincidimos en un canal de televisión acerca de la formación, como un voz mucho más amplia que la mía, por supuesto, en sociología. Entonces, quiero apelar a tu parte más sociológica para que nos ayudes a todos a entender algunas claves de ese odio que ha brotado tan fuertemente en el mundo islámico, que yo creo que estuvo siempre, pero digo, me imagino que habrás visto las imágenes en algunas ciudades. A mí, Karachi, por ejemplo, digo, estamos hablando de la ciudad más poblada de Pakistán, la multitud realmente ondeando las banderas y estaban festejando lo que hizo Hamas el 7 de octubre. O sea, estaban festejando sabiendo y teniendo todas las imágenes, todas las certezas. Estamos hablando de un nivel de odio que está muy enraizado culturalmente, no sé cómo llamarlo. ¿Cómo lo interpretás? ¿Cómo lo explicás? ¿Qué es lo que te parece? Mm. Es interesante porque podemos encontrar ese nivel de odio en sociedades que están realmente muy lejos de Israel, con la cual Israel nunca tuvo ninguna Hmm. guerra y probablemente nunca lo tenga, sin ningún tipo de reclamo territorial, hasta desafía las nociones tradicionales que se tienen en un conflicto en el cual necesitas algo. Pero podemos hablar de formas de identificación colectivas. Hoy en día la hostilidad hacia Israel
partes importantes del mundo islámico no solo es algo que tienen en común la sociedad, sino que de hecho diría las hermana. Bien. Y podemos verlo en un tema que aparece eh, muy en boga hoy en día, que es la cuestión iraní. Cómo el régimen iraní consiguió infiltrarse discursivamente, ideológicamente en muchas de estas sociedades, entre otras cosas, y tenemos en cuenta que Irán es un país periférico en términos religiosos, en términos lingüísticos, en términos culturales, entre otras cosas, posicionándose como el paladín o uno de los paladines de la causa palestina. Es decir, que estamos hablando de un mito fundacional poderoso dentro de la región. Yo creo que termina siendo también un elemento que permite enajenar o permite desviar la atención de muchos de los problemas sociales que hay en estos países, donde las causas reales de la pobreza, la opresión, la desigualdad, la fragmentación social pueden de repente ser responsabilizadas a los judíos, al Estado de Israel. Y lo más triste es que esto funciona. Funciona como una forma de mantener el orden, de mantener las relaciones de poder que existen en la sociedad y que también, como vimos, consigue ser instrumentalizados muy fácilmente por grupos de poder. Lo podemos ver, por ejemplo, los hutíes en Yemen, un país que también está lejos de Israel, pero que por su posición geográfica tiene la capacidad de afectar el comercio exterior israelí, bloqueando el Mar Rojo. Uno de los lemas, de los tres lemas de los hutíes en Yemen es muerte a los judíos. Eh, y Abiertamente. bueno, sí, sí, y funciona para consolidar la base de poder y termina funcionando también como una denuncia hoy en día en la dinámica de la región frente a gobiernos que tienen un vínculo más cercano con Occidente y que están más propensos a normalizar esas relaciones, a los que se los presenta como traidores o como menos legítimos en términos islámicos. Y este es uno de los grandes desafíos que tiene hoy en día la monarquía saudí si quisiera avanzar, como Mm. probablemente quiere su príncipe heredero, en la normalización de las relaciones diplomáticas con Israel. Está bueno porque vos acá estás dando en una clave de los estudios desde hace muchos años sobre el fenómeno de las identidades colectivas, que es que nada fortalece más una identidad que encontrar un otro que sea un enemigo común del cual te diferencias, ¿no? Que es lo que permite que haya Absolutamente. una unidad entre personas que piensan muy diferente. Y digo, si uno ve todo el mundo islámico, son distintos países, distintos idiomas, hasta distintas tradiciones dentro del, y ramas dentro del Islam. Ahora se pueden unir frente al odio a Israel. Lo cual me lleva a preguntarte por, digo, por otros actores que también de alguna manera parecen unificados como colectivo en base a ese odio a Israel. ¿Qué es lo que se está dando en Occidente? Digo, ¿cómo ves, digamos, que se haya plegado a eso la izquierda universitaria, por decirlo de alguna manera, movimientos LGBT, digo, movimientos que uno ve, porque una cosa es hablar de las diferencias, digo, entre pakistaníes e iraníes, y otra cosa es hablar de las diferencias entre iraníes y el mundo LGBT, digamos. Sí, es interesante, pero son mundos que parecen bastante alejados. Eh, Tengo acá varios pensamientos que no sé si los puedo armar en una idea coherente y son, más que nada se vinculan con mi experiencia. Yo estuve un año y medio estudiando en Estados Unidos y la verdad es que cuando empezó todo este movimiento de acampes y la, llamémoslo, solidaridad fuerte con los palestinos en los últimos meses, no me sorprendió tanto porque había visto lo que entendían los gérmenes de algo potencialmente más problemático. Y creo que esto lo conozco más que nada en Estados Unidos, pero entiendo que también está presente en muchos lugares de Europa, una especie de formación de una coalición de distintos grupos en los campus universitarios y parte de la izquierda que de alguna forma denuncian la civilización occidental como la raíz de todos los males. Podemos llamarlo también, en Estados Unidos esto parece más racializado, como Mm. el hombre blanco. En otros lugares aparece en términos más relacionados con imperio y colonias o pueblos oprimidos, pero una denuncia muy fuerte del lugar que tuvo Occidente en el mundo. Y es interesante que de repente Israel aparece para estos movimientos como el máximo ejemplo Mm. del mal de Occidente. Tomer Persico, que es uno de los intelectuales públicos más interesantes de Israel, en mi opinión, planteó algo que me parece muy interesante, que es, hace rato que vemos, y no le hago justicia, recomiendo leerlo directamente, Mm. vemos una culpa de la civilización occidental que se ve sobre todo en partes de la izquierda de los campos Mm. universitarios, y esa culpa
tiene un chivo expiatorio, es sacrificada en la figura de Israel, a lo que se lo ve de alguna forma como el resultado y una especie de sociedad hiperoccidental. Es muy interesante, porque históricamente el judío en Europa era visto como un elemento foráneo Claro. oriental, y hoy se lo ve como el elemento occidental foráneo dentro de Oriente. Y es muy loco cómo vemos que se armaron distintos puentes entre grupos que uno pensaría que su interés objetivo es bastante contradictorio, como grupos relacionados con la diversidad sexual, como grupos relacionados con la justicia social, la justicia económica, la igualdad, y grupos islámicos muy fuertes, muy radicalizados, a los que hay cierta idea de liberalismo, pero que al mismo tiempo parece casi como fogonear la radicalización, que se los permite decir cosas muy fuertes con respecto a los judíos e Israel, incluso mucho peor de lo que estamos acostumbrados a escuchar acá en Argentina. Creo que acá en Argentina, en relación al resto de Latinoamérica, Sí, ni hablar del resto del mundo, estamos bastante bien, aunque parezca mentira. sí, sí. Hoy justo vi que compartiste una pintada antisemita eh, Ya que, la taparon, que la para ponerlo taparon. muy rápido. Pero realmente es una excepción. Digo, y yo hablo permanentemente con gente que está en Reino Unido, en Francia, en Estados Unidos. Creo que Europa es sobre todo lo peor. Es una isla realmente lo que se vive en Argentina, porque realmente hay lugares de Francia y de Inglaterra, también de Alemania, donde realmente a los judíos se les está haciendo difícil la vida cotidiana. Absolutamente. Y acá vemos, digo, por supuesto que hay incidentes antisemitas y la gente de la DAIA, esto lo sabe muy bien, que se multiplicaron también a lo largo del último año, pero se ve gente caminando con kipá sin problemas. Y yo acá doy un ejemplo. Me tocó estar el 8 de marzo en San Pablo, en Brasil, y fui a la marcha por el Día de la Mujer para chusmear. Acá la gente se escandaliza. Y creo que hay motivos, digo, es discutible, cuando aparecen banderas palestinas en marchas que no Mm, tienen nada que ver con el 24 de marzo. En Brasil vi banderas de Hamas, no directamente. banderas Mm, palestinas, la bandera verde de Hamas. Y no estamos ahí. Por supuesto que hay figuras dentro del debate público que expresan más sutilmente el apoyo a Hamas, pero no tengo en cuenta a nadie en el mainstream que diga que Hamas es la voz de la resistencia del pueblo palestino, que glorifica abiertamente el 7 de octubre. Incluso quienes lo hacen también juegan con cierta idea de poder negarlo, tal vez por mm, cuestiones legales, pero no está bien visto en la sociedad argentina, tal vez porque tenemos una comunidad judía mucho más grande que el resto de la región. sin duda, sin duda. Quiero volver al tema de la paz y del odio, o de la posibilidad de la paz y del sentimiento de odio, pero te quiero llevar a la sociedad israelí. A ver, digo, Israel tuvo desde siempre, desde su fundación, siempre un movimiento pacifista importante, digamos, que reclamaba que había que encontrar la forma de la paz, hasta posiciones críticas respecto de muchas acciones bélicas llevadas adelante por el Estado de Israel. Paradójicamente, muchos de ellos vivían en los kibutzines arrasados por Hamas el 7 de octubre. ¿Cómo ves hoy, por un lado, la vigencia de ese movimiento pacifista dentro de la sociedad israelí, después de lo que pasó el 7 de octubre? ¿Y cómo ves lo que, desde afuera al menos, se ve como el avance fuerte de un sector muy radicalizado también dentro, muy nacionalista, que no solo desecha cualquier idea de paz, sino que propone abiertamente ir hacia un conflicto mucho mayor contra los palestinos y contra todo lo que pueda ser percibido, digamos, como potencialmente amenazante para Israel. Bueno, en primer lugar, con respecto a la primera parte de la pregunta, la izquierda, como vos decís, los kibutzim atacados son históricamente, yo viví en la región medio año del kibutz Jolit, que fue uno de los kibutzim que fueron atacados el 7 de octubre. En este momento, el kibutz donde yo viví está evacuado y hay varias víctimas dentro del kibutz, que aparte es muy chiquito. Yo tengo mis dudas de que el kibutz sea reconstruido porque Mm. entre la ubicación y las muertes es algo muy, muy triste, muy cerca de Rafiah, está el kibutz, de hecho se ve desde el kibutz. Eh, ¿Qué pasa con la izquierda israelí en los últimos años? Yo creo que acá hay dos procesos que confluyen en la caída, que es innegable,
lo vemos también en las encuestas, y cómo la izquierda gradualmente viene ocupando menos lugares en el Parlamento, con el caso máximo que lo vimos en las elecciones de fines de noviembre del 2022, cuando de los dos partidos que podemos llamar de izquierda, el laborismo o Abodá entró raspando, y por primera vez en la historia de Israel, porque ahora es Meretz, pero antes se llamaba Mapam, Meretz no entró, no llegó al umbral electoral, que es de 3,25% de los votos válidos. Y yo creo que acá hay dos explicaciones básicas. Una es sencillamente que hay cada vez menos israelíes que piensan en las posibilidades de hacer la paz. Esto es un proceso que se viene intensificando desde la segunda intifada, donde podemos pensar tanto el trauma que generó las muertes civiles y la amenaza de los atentados todo el tiempo, como también la caída en el fracaso de las negociaciones del proceso de Oslo, que nos dejaron una estructura que muchos ya ven como anticuada. Y esencialmente la idea de que no existe un interlocutor válido del otro lado que haga posible la paz. Y vemos esto también en la figura de Mahmoud Abbas y toda la primera plana de la Autoridad Nacional Palestina, que están muy desdibujados el último año y también muy desacreditados, entre otras cosas por no haber condenado tan claramente el terrorismo de Hamas el 7 de octubre, pero también muy deslegitimados dentro de la sociedad palestina. La popularidad de Mahmoud Abbas está por abajo del 5% entre los palestinos. Y el otro proceso que creo que también es relevante es una guerra cultural, como podemos encontrar también en Estados Unidos, entre las zonas costeras urbanas y las zonas más rurales del país. Pero en Israel también se da un término que se usa, sobre todo en los medios, es el primer Israel y el segundo Israel. Esto es un concepto que aparece en los medios de derecha, sobre todo, que hablan de un sector de la sociedad que durante los primeros, sobre todo 30, 40 años del Estado, habían sido marginados y que hoy están más cerca del centro del poder, pero que todavía no son el establishment, porque todavía quedan privilegios de ese Israel fundacional. ¿Cuál es ese Israel fundacional? Un Israel ashkenazí, laico, progresista, centrado en Tel Aviv y algunas otras ciudades, sobre todo en el centro del país, y los kibutzim. Y el segundo Israel, este que se encuentra más referenciado en el actual gobierno, en Netanyahu, a pesar de que Netanyahu es 100% ashkenazí, y otros partidos políticos, es de origen sefaradí, mizrají, ¿sí? De países árabes y musulmanes, más presente en la zona de Jerusalén y un par de otras ciudades como Netanya, como Tzfat, como Tiberia, más clase obrera, con menos formación universitaria y bastante más tradicionalista en lo religioso. Y este segundo Israel viene creciendo, tanto demográficamente como también la identificación con estas ideas. Y creo que estas ideas se vienen también, estos dos factores se vienen fortaleciendo. Y esencialmente lo que vemos también es la incapacidad de acumular legitimidad para un proceso de negociaciones, que es uno de los factores centrales de la izquierda. Hubo personas que intentaron disociar la izquierda política, si se quiere, de cuestiones más económicas, sociales de la izquierda, cosa que algunos partidos lo consideran con más éxito, como Jazz, pero los partidos clásicos israelíes, el laborismo, la izquierda, no lo consiguen hacer. En su lugar aparecen algunos partidos de centro cada tanto, y Yair Lapid es el caso más ejemplar, encuentran representantes de diferentes sectores. ¿Qué es el centro en la sociedad israelí? Esencialmente partidos que al menos nominalmente creen que el día de mañana va a existir un Estado palestino, pero a corto plazo las condiciones no están dadas para eso. Y que son más o menos intervencionistas en términos económicos. El 7 de octubre es un gran problema para la izquierda, porque fortalece para muchos israelíes la idea de que no hay interlocutores válidos. Acá creo que hay dos narrativas importantes que están luchando en la sociedad israelí. Una que dice, el 7 de octubre fue posible porque fuimos demasiado generosos y demasiado confiados con los palestinos, dimos demasiados permisos de trabajo y nos confiamos en mantener un statu quo inestable hasta que nos explotó. Esa es una narrativa más de la derecha que apunta a mayor militarización, mayor securitización y la necesidad de generar algún nuevo tipo de orden en la Franja de Gaza, tal vez incluso con presencia permanente del ejército israelí, pero que ve la respuesta militar ante la imposibilidad de una solución diplomática. Y por otro lado, una izquierda bastante más débil en términos políticos, con menos presencia en el Parlamento, que dice no, en realidad el problema
es que nos confiamos demasiado en nuestra superioridad militar. Y en tanto no tengamos una paz negociada, nunca vamos a poder tener un statu quo estable a futuro. Y creo que es una guerra, es una batalla narrativa que todavía no se resolvió, en parte porque el discurso público está muy centrado ahora en términos bélicos, con Hezbollah, con Irán, antes sobre todo con Hamas, pero que cuando esta guerra se resuelva, que esperemos que sea pronto, va a haber, va a tomar una primera plana, entre otras cosas, porque se va a tener que formar una comisión de investigación estatal para definir qué es lo que salió mal el 7 de octubre y qué es lo que hay que modificar dentro de la estructura militar de inteligencia y demás. Vos ahí te metés con un punto sobre el cual yo te quería preguntar, ¿no? Que es esto de un interlocutor válido. A ver, es una realidad que vos para negociar se necesitan dos, ¿no? Para bailar tango se necesitan dos, eso es así. Eh, y efectivamente está difícil hoy encontrar un interlocutor válido del lado palestino, porque la verdad es que el Sí, descrédito que tiene la Autoridad Nacional Palestina, que tiene Fatah, por la corrupción, por el desprecio que sienten de los propios palestinos, digo, a veces muestra cierta banalidad de parte de muchos líderes occidentes, cómo lo reciben a Abbas, cómo dicen, reconocemos a la Autoridad Nacional Palestina como el Estado de Palestina, cuando sabemos que no tienen ninguna representatividad entre los propios palestinos. Digo, sí. ¿cómo resolves eso? ¿Cómo haces para negociar cuando el actor que podrías negociar es tan débil y cuando la verdad es que cualquier estudio te muestra que el apoyo a los extremistas y a los terroristas es muy grande entre la población palestina? Sí, es un enorme desafío. Hubo distintas encuestas en los últimos meses sobre el lugar de Hamas dentro de la sociedad palestina y su popularidad, que su metodología también está siendo disputada y no tenemos presente, pero sabemos, y sería mucho más cómodo decir que Hamas es simplemente una dictadura que no representa a nadie. Pero no es la realidad. Lamentablemente no es la realidad. Si representa una mayoría, minoría, si creció o decreció su popularidad en la calle palestina, todavía falta definir. Varias cosas apuntan a que creció, sobre todo en Cisjordania, pero claro, no están siendo bombardeados, ven, entre comillas, los beneficios de lo que hizo Hamas, que es devolver el tema palestino a la agenda internacional, y vieron también en noviembre la liberación de prisioneros palestinos que jamás exigió y que sobre todo eran personas que vivían en Cisjordania, no en Gaza. Y acá vemos también uno de los objetivos a los que apuntaba Hamas Mm. con la masacre del 7 de octubre, que era dar una disputa en la interna palestina frente a Fatah. Y por otro lado tenemos una autoridad palestina que es verdad que no tiene legitimidad, pero que mantiene su cooperación, a pesar de que está reducida en muchos ámbitos, cooperación de seguridad con Israel, que ha frustrado atentados, pero que claramente se ve como desconectada de la realidad de los palestinos y que es una estructura hoy profundamente antidemocrática. En las últimas veces, la última vez que la autoridad palestina tuvo elecciones fue en el año 2006 y Mahmoud Abbas está hace rato Mm. pasado su mandato. La última vez que se iba a hacer elecciones palestinas se suspendieron con la excusa de que los palestinos en Jerusalén Oriental no tenían la posibilidad de votar porque Israel considera Jerusalén Oriental como parte de su territorio. La ley de Jerusalén habla de Jerusalén como la capital indivisible del Estado de Israel. Y esto obviamente era una excusa para hacer lo que todos sabíamos que iba a pasar, que es que no iba a haber elecciones. Y así como esa hubo muchos. Ahora también es un fracaso del orden internacional, ¿sí? Estados Unidos, con su rol como supuesto gendarme del orden regional, tampoco ejerció ningún tipo de presión sobre la autoridad palestina para renovarse, para democratizar sus estructuras y para también transparentar su utilización de recursos y, por ejemplo, evitar cualquier tipo de incentivo a familias de terroristas, que es Mm. uno de los grandes reclamos que hay dentro de Israel que hacen pensar que no hay con quien hablar del lado palestino. El hecho de que no se pueden disociar de las agrupaciones terroristas, por más que nominalmente sean diferentes a Hamas. Ahora, yo creo que esto se va a tener que resolver eventualmente a la par de la cuestión política de la Franja de Gaza. Hoy en día, Gaza está mucho más resuelto militarmente, porque jamás fue degradado un grupo de guerrillas, que políticamente, porque todavía no tenemos formulado un plan sobre cuál va a ser el orden en Gaza post-Hamas. Y la principal especulación es que va a tener que ser la autoridad palestina quien se va a tener que hacer cargo de la Franja de Gaza y la vida de 2.300.000 palestinos.
pero no puede ser la franja, no puede ser la autoridad palestina tal como la conocemos ahora. Eso tiene que estar acompañado de un rejuvenecimiento de la autoridad palestina. Hay algunos nombres que aparecen como posibles candidatos a presidentes, una lista corta. Se habla, por ejemplo, de Dahlan, que es un líder palestino de Fatah, muy, muy asociado a las monarquías del Golfo, donde de hecho vive, ahí en Emiratos Árabes. Pero la verdad es que sin la presión externa y una estructura de incentivos y castigos de una potencia exterior, sobre todo Estados Unidos, es difícil pensar que la autoridad palestina va a renovarse a sí misma. Necesita presión para democratizarse y volver a ser relevante como una alternativa a los grupos más radicales. Ahora, después de la experiencia de 2005, cuando Israel se retira totalmente de Gaza y termina pasando lo que pasa, con Hamas expulsando a la autoridad palestina y convirtiendo a Gaza en lo que lo convirtió. Es difícil imaginar que ese esquema puede ser sin una presencia por lo menos similar a la que tiene hoy Israel en Cisjordania. Sí, sí, es difícil y por eso también, entre otras cosas, aparece el reclamo en los últimos meses de mantener una presencia permanente israelí en lo que los israelíes llaman el corredor Filadelfi, que es, de hecho, construyeron toda una ruta ahí, una franja muy angosta de territorio que está ahí en la frontera entre Egipto y Gaza, pero del lado de Gaza, e incluso especulación sobre si Israel puede mantener presencia en el corredor Netzarim, que divide Gaza en dos, como para poder controlar quienes se transportan de un lado a otro de Gaza. Y para muchos es un problema que debe ser evitado. Hay que aclarar también, porque veo especulación online sobre el movimiento para poblar Gaza en su sector hipermarginal dentro de la sociedad israelí. Si Israel va a mantener una presencia dentro de Gaza, muy probablemente va a ser una presencia militar, no presencia civil, que además contribuiría al aislamiento internacional de Israel. Yo creo que no es del todo necesario. El tema es cómo construir medidas de creación de confianza como para que los israelíes de vuelta puedan creer en la seguridad. Y recordemos, porque en los últimos meses, las últimas semanas, venimos hablando mucho de los desplazados del norte, pero que hay zonas extensas dentro de la periferia de Gaza que siguen evacuadas, Claro. y sin estar evacuadas, que tienen población en otras zonas del país, porque son familias, por ejemplo, que no se sienten seguras volviendo. Y para que eso pase, hace falta una situación diferente a la que se conocía previa al 7 de octubre. Todo esto es un desafío enorme. La vía diplomática para negociar un cese al fuego se sabe que está paralizada hace semanas. En este momento ni siquiera se sabe si el jefe político de Hamas, Yahya Sinwar, está vivo o no, lo cual es muy problemático, pero yo creo que esto va a tener renovada fuerza una vez pasadas las elecciones estadounidenses, porque eso va a tener grandes consecuencias para la región. Kevin Ari Levin, sociólogo, docente, experto en estudios de Medio Oriente, te agradezco enormemente el tiempo y todas las explicaciones y la sabiduría que compartiste con nosotros en Far West. Te mando un abrazo grande. Gracias, Darío, un abrazo. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. אושר מתקרב, הצלחת להתגנב, אור שלא עוזב, הוא מתגלה בחושך, בכל קצוות תבל, מי שהוא מסתכל, אומר תודה לאל, על אהבת אמת, איך שאת רוקדת, גם הלב שלי רוקד איתנו. מים רבים לא יכבו את האש שלנו. ואת יחפה, אדמה רועדת, איך אחרי כל השנים הרגשתי שייך, בת מהמדבר כמו סופה נודדת, כשחיפשתי את עצמי מצאתי אותה.
מתמכר לטוב שמתגבר, אם הלב אומר בטח שהוא יודע, תכף נתעורר לניגון אחר, לא צריך יותר, יש עוד מסע שלם, איך שאת רוקדת גם הכוכבים רוקדים איתנו, מים רבים לא יכבו את האש שלנו, לא, ואת יחפה אדמה רועדת, איך אחרי כל השנים הרגשתי שייך, בת מהמדבר כמו סופה נודדת, כשחיפשתי את עצמי מצאתי אותה, מצאתי אותך, איך שאת רוקדת, מים רבים לא Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Ingresando a la recta final de nuestro 14º programa, vamos a hablar de un poquito de historia, breve historia del mundo. Y lo anticipábamos, quiero hablar de la segunda intifada. Y para que se entienda esto que venimos tratando de explicar, que es este odio que está tan arraigado en los palestinos y en buena parte del mundo musulmán en contra de Israel, en contra de los judíos, yo voy a referirme a este hecho y a un personaje que para mí es central para entender esto de lo que estamos hablando en relación a la segunda intifada. Voy a contar primero qué es la segunda intifada para los palestinos, cómo eso es hoy contado según la perspectiva de los palestinos y de todos aquellos que reproducen ciegamente la causa del extremismo palestino, por supuesto, porque siempre ha habido una minoría, lamentablemente minoría, que quiere la paz y que no ve las cosas de esta forma. Pero desde la perspectiva palestina, la segunda intifada es muchas veces llamada como intifada de Al-Aqsa, en relación a la mezquita ubicada en el Monte del Templo. Comenzó el 28 de septiembre del año 2000 y fue una reacción, por supuesto, a la ocupación israelí de Cisjordania, a la Franja de Gaza, a todo lo terrible que hace Israel desde hace tantos años, y puntualmente tuvo como disparador, siempre según el relato palestino o pro-palestino, la visita de Ariel Sharon, líder del Likud, en ese momento en la oposición, justamente a la explanada de las mezquitas, al Monte del Templo, que como sabemos es un lugar sagrado para musulmanes, para judíos, en Jerusalén Este. Y en realidad la limitación es, según los acuerdos a los que se han llegado, no es para la visita allí de judíos, sí para rezar, bueno, una discusión bastante larga. Lo cierto es que para los extremistas palestinos la sola presencia allí de una figura importante de la política israelí fue un acto de provocación insoportable. Entonces, allí comenzó una irrupción de fiebre, fervor y de protestas populares, disturbios, pero que son interpretados siempre según el relato oficial palestino como una rebelión contra la opresión
israelí, una lucha por la autodeterminación y la resistencia contra una ocupación militar, contra la negación del derecho a tener un Estado propio. Estos enfrentamientos y estas protestas dieron lugar a una reacción justamente muy fuerte por parte de Israel, que terminó masacrando a muchísima gente. Pero es recordada la Segunda Intifada por los palestinos como uno de los últimos grandes actos de resistencia. Este es el relato, palabras más, palabras menos, que se cuenta no solo del lado palestino, sino también en muchas universidades que, como sabemos, están totalmente contaminadas por la visión del extremismo palestino respecto de los hechos. Ahora te voy a contar qué fue de verdad la Segunda Intifada. Y si bien efectivamente es como un disparador la presencia así de Sharon, la verdad es que el contexto era que los acuerdos de Oslo se venían debilitando mucho, que la Autoridad Nacional Palestina no estaba, y que Fatah, como miembro de la Autoridad Nacional Palestina, no estaba pudiendo cumplir con sus objetivos, y que había un sector muy fuerte, radical, extremista dentro del mundo palestino que no quería esos acuerdos, porque no estaba dispuesto a aceptar una solución de dos estados, porque no estaba dispuesto a aceptar la existencia del Estado de Israel. Entonces, lo que no, nada de ataque nunca antes se habían visto. Ataques terroristas perpetrados por Hamás, por supuesto, por la Yihad Islámica, pero también por las llamadas Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, con vínculos con Fatah, supuestamente más conciliadora que Hamás. Fueron atentados suicidas, tiroteos, bombardeos, emboscadas, una serie de actos realmente atroces cometidos contra israelíes. Voy a dar algunos ejemplos, por ejemplo, de atentados civiles que eran contra autobuses, contra cafeterías. Por ejemplo, el atentado de agosto de 2001 contra el restaurante Sbarro de Jerusalén, donde un atacante suicida detonó una bomba en un restaurante lleno de familias, matando a 15 personas y dejando a 130 heridos. O el atentado en la discoteca de Dolphinarium, en junio de 2001 en Tel Aviv, donde un atacante suicida mató a 21 jóvenes y dejó heridos a 132. O, por ejemplo, tiroteos, como el tiroteo que se dio en la carretera 443 en agosto de 2001, donde terroristas dispararon contra vehículos civiles llenos de personas, matando a un montón de gente. Bueno, así podríamos seguir, además de los bombardeos, además de las bombas que ponían en autobuses. Esto termina con por lo menos 1000 israelíes ciudadanos asesinados. Ese horror, que es lo que obviamente termina de bloquear cualquier posibilidad de paz en los años siguientes, es lo que hoy el discurso palestino reivindica como actos de resistencia. Por eso, lo que pasó el 7 de octubre vino de mucho antes. Ya de mucho antes se había quedado demostrado justamente que en nombre de la causa palestina, la mayoría lamentablemente está dispuesto a aceptar el terrorismo y la aniquilación de civiles como una estrategia. ¿Y quién es el personaje que quiero destacar central en esta segunda intifada? Aziz Salia. ¿Quién era Aziz Salia? Bueno, un personaje que tiene un rol muy destacado en el linchamiento de Ramallah. Nos tenemos que trasladar al 12 de octubre del año 2000. En medio justamente de esa segunda intifada, en la estación de policía de El Beireh, en Cisjordania, en Ramallah justamente, allí habían llevado a 2 soldados israelíes, 2 reservistas, Vadim Nursitz y Yosef Yossi Abrahami, que por error ingresaron a la ciudad de Ramallah, controlada, como sabemos, por la Autoridad Nacional Palestina, habían sido arrestados y habían sido trasladados a esta comisaría. ¿Y qué pasó? La turba, no terroristas, la turba vio que había 2 reservistas en la comisaría e ingresó para lincharlos, para asesinarlos. Cuando esa orgía de sangre había logrado su objetivo, sale de un primer piso de la comisaría con los cuerpos de los 2 reservistas ya asesinados, y así Sala muestra por la ventana sus 2 manos rojas cubiertas de sangre judía, de sangre de esos 2 reservistas. Esa imagen, aunque ustedes no lo crean,
es considerado un símbolo de resistencia por buena parte de los palestinos. Esa es la prueba de lo arraigado que está el odio, de lo arraigado que está la convicción por parte de muchos en Palestina, de que los judíos no tienen derecho a existir, mucho menos a tener un Estado como el que tienen allí. Salah, ustedes saben, fue arrestado por Israel, condenado a cadena perpetua y liberado en 2011 en el, infame intercambio que se realizó por el soldado Gilad Shalit. Lo cierto es que se termina convirtiendo en un combatiente y en un terrorista de Hamas, y días atrás las fuerzas de defensa de Israel confirmaron su muerte, eliminado como eliminaron también a tantos otros terroristas en el marco de la campaña que se está desarrollando desde el 7 de octubre. Una imagen que resume con toda potencia que la paz, lamentablemente, aunque es lo que nos gustaría, es muy difícil, porque cuando lo que está arraigado es el odio de la forma en la que está esto arraigado en gran parte del mundo islámico, no puede haber ningún tipo de negociación posible. Y así nos tenemos que despedir. Un placer, como siempre, compartir esta hora con ustedes. Quiero agradecer, como siempre, a la jefa Romina Boyadjian como coordinadora, como productora y como sostén emocional de este programa, y al gran Chipi Coletti en la operación técnica. Les deseo una gran semana a todos. Nos vemos el domingo que viene con otro capítulo de Far West. Chao. Acompañan este programa desde hace casi 20 años. Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista BEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.